Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La atmósfera de Cintora ardía. Fragmentos de escombros flotaban en el aire, iluminados por los destellos anaranjados de incendios lejanos. El eco de las explosiones moría lentamente en la distancia, como si el planeta entero contuviera la respiración. Gabriel avanzaba entre la humareda, su armadura humana destrozada, colgando en jirones de su cuerpo. Cada paso le dolía, pero sus ojos se mantenían firmes, clavados en la figura que se alzaba entre los restos de lo que había sido un palacio dorado. Allí, sola y temblando de rabia y miedo, estaba ella, la princesa Liria. Sus ropajes ceremoniales estaban manchados de polvo y sangre azulada. Su melena, que en tiempos de paz caía como un manto de luz líquida, ahora se agitaba con el viento sucio de la batalla. Aún conservaba la lanza real en sus manos, pero el temblor en sus dedos delataba su agotamiento. Era orgullosa, desafiante, pero también estaba sola. Los soldados de su guardia habían caído. Sus aliados la habían abandonado. Y ahora, frente a ella, no quedaba más que un humano, un enemigo, un invasor. Gabriel no levantó su arma. De hecho, la dejó caer al suelo con un sonido sordo. Levantó las manos, abiertas, sin amenazas. Sus labios, secos y partidos, se curvaron en una mueca que era demasiado humana, demasiado viva para aquel campo de muerte. Liria, jadeando, apuntó su lanza hacia él. No sabía si tenía fuerzas para matarlo, pero sabía que debía intentarlo. Era lo que se esperaba de ella. Era su deber. Sin embargo, cuando Gabriel dio otro paso hacia ella, sin miedo, sin rencor, algo en su interior se quebró. «Quítate la armadura», ordenó, su voz apenas un susurro entre el estruendo lejano. Por un instante, pensó que él se reiría de ella, que se lanzaría a matarla. Pero Gabriel no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, llevó las manos a los cierres de su pecho y comenzó a despojarse de la armadura, pieza por pieza, hasta que el último fragmento de metal cayó a sus pies. Liria tragó saliva con dificultad. Lo que reveló debajo no era el monstruo que le habían enseñado a temer. No era el bárbaro sin alma que las crónicas describían. Era un hombre. Joven, aunque marcado por cicatrices. Su piel llevaba la historia de 1000 batallas, pero sus ojos no eran de un conquistador. Eran de un salvador. De alguien que, pese a todo, seguía creyendo en algo más grande que la guerra. La lanza en las manos de Liria bajó ligeramente. Su respiración se agitó de una manera extraña, desconocida para ella. No entendía qué le pasaba. Nunca había sentido miedo ante un enemigo. Nunca había sentido esto. Gabriel se detuvo a 1 metro de ella, sin pronunciar palabra. El silencio se estiró entre ambos como una cuerda tensa, a punto de romperse. «¿Por qué no me atacas?», preguntó ella, susurrando, casi sin darse cuenta. Gabriel la miró durante un largo segundo. «Porque no vine a destruirte», dijo finalmente, con una voz grave, cargada de algo que Liria no pudo identificar de inmediato. «Vine a encontrarte». Las palabras le golpearon más fuerte que cualquier arma. Y por primera vez desde que comenzó aquella guerra interminable, la princesa Liria sintió que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El viento cargado de cenizas soplaba entre las columnas rotas, meciendo los harapos de los estandartes imperiales como fantasmas errantes. Liria mantenía la lanza apretada en sus manos, pero su mirada, esa mirada indomable de princesa guerrera, empezaba a fragmentarse bajo el peso de algo mucho más peligroso que el miedo, la duda. Gabriel se mantenía inmóvil, desarmado, vulnerable. Su pecho desnudo subía y bajaba lentamente, marcado por cicatrices que hablaban de antiguas heridas, no solo de carne, sino también de vida. Cada marca parecía contar una historia. Y cada historia parecía acercarlo más a ella de una forma inexplicable. Liria parpadeó, confusa. Había esperado un monstruo. Un enemigo salvaje. Pero lo que encontró fue una fuerza silenciosa, poderosa, hecha de carne y espíritu, no de brutalidad. La lanza que sostenía entre sus dedos tembló levemente. Una parte de ella gritaba que era una trampa, que debía acabar con él en ese mismo instante. Pero otra, más profunda,
más visceral, le suplicaba que esperara un momento más. Solo uno. Gabriel no hablaba. No hacía gesto alguno para acercarse. Simplemente la miraba, como si todo el universo hubiera dejado de existir salvo por ella. Como si en sus ojos dorados viera algo más importante que cualquier guerra, que cualquier imperio. Lyria sintió que el aire entre ellos se espesaba, vibrando de algo antiguo y prohibido. Bajó lentamente su arma, sus labios entreabiertos, sus pupilas dilatadas. Nadie, jamás, había osado mirarla así. No como princesa. No como guerrera. No como símbolo. Como mujer. Gabriel dio un paso adelante. Lyria respiró hondo, todo su cuerpo en alerta, pero no retrocedió. No podía. Era como si una fuerza invisible la atara a aquel instante. La mano de Gabriel se alzó, lenta, sin amenazas. Y cuando sus dedos rozaron la mejilla de Lyria, un estremecimiento le recorrió todo el cuerpo. La piel allí donde la tocaba ardió con un calor que nada tenía que ver con las llamas de la batalla. Cerró los ojos apenas un momento, atrapada en una sensación que no entendía, que no quería entender, sin embargo, no podía rechazar. ¿Qué haces conmigo?, murmuró ella, su voz quebrándose. Gabriel no respondió con palabras. Sus dedos, callosos y firmes, se deslizaron suavemente por su rostro, apartando una mota de polvo que había quedado pegada a su piel. El gesto fue tan íntimo, tan inesperado, que Lyria sintió como su corazón latía con violencia desbocada en su pecho. Cuando volvió a abrir los ojos, Gabriel seguía allí, tan cerca que podía sentir su aliento. Su olor, mezcla de sudor, sangre y vida, la envolvía como una promesa olvidada. Una promesa peligrosa. Por un instante eterno, no hubo guerra, ni imperio, ni deber. Solo dos seres separados por mundos, unidos en un silencio cargado de electricidad, de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Un trueno retumbó a lo lejos, y las nubes negras comenzaron a vomitar una lluvia cálida y densa que empapó a ambos, como si el propio planeta intentara purificarlos. Pero ni el agua, ni la sangre, ni el pasado pudieron romper el momento suspendido entre ellos. Lyria respiró temblorosa, consciente de que había cruzado una frontera invisible. Y en esa frontera, lo supo en su alma, ya no había camino de regreso. La lluvia caía como un manto pesado, encharcando el suelo de tierra y escombros, dibujando riachuelos fugaces entre los restos del palacio. Cada gota golpeaba la piel desnuda de Gabriel y resbalaba por el cuerpo tenso de Lyria, como si intentara borrar las cicatrices de la guerra, como si intentara limpiar el pecado de lo prohibido. No intercambiaron palabras mientras caminaban, apenas mirándose de reojo, siguiendo un instinto más viejo que ellos mismos. Los pasos los llevaron hasta las ruinas de un templo olvidado, escondido entre las grietas de la ciudad destruida. Allí, las estatuas de los ancestros miraban desde sus pedestales caídos, cubiertos de musgo y olvido, testigos mudos de lo que estaba a punto de suceder. Gabriel se detuvo bajo el arco principal, sus ojos clavados en la figura de Lyria. Ella se volvió hacia él lentamente, su cabello empapado pegado a su rostro, su vestido desgarrado revelando las líneas elegantes de su cuerpo curtido por el entrenamiento y la batalla. Durante un largo momento, ninguno habló. La tensión en el aire era tan densa que parecía un tercer ser, respirando junto a ellos. Lyria, con el corazón palpitándole en los oídos, sintió algo rendirse dentro de ella. Un muro construido durante toda su vida comenzó a resquebrajarse. Soltó la lanza, dejándola caer con un sonido hueco sobre las losas agrietadas. Sus piernas flaquearon un instante, pero ella, orgullosa hasta en la caída, se dejó caer de rodillas ante Gabriel. El choque de su rodilla contra la piedra resonó en el templo vacío. Gabriel apenas respiraba. Se quedó inmóvil, mirándola desde arriba, sus labios entreabiertos, incapaz de comprender del todo el acto de rendición que estaba presenciando. Lyria alzó la vista hacia él, sus ojos dorados fijos en los suyos, sin miedo, sin máscaras. Mi vida ha sido dictada por el deber. Mi destino ha sido moldeado por otros. Pero por primera vez elijo algo. Elijo esto. Elijo a ti. Su voz apenas era un susurro, pero cada palabra era una declaración, un golpe de martillo contra las cadenas invisibles que la habían atado toda su vida. Si me juras que tu alma no me traicionará, si me juras que no volverás tu espada contra mí, te juro que seré tu espada y tu vida.
Desde este momento hasta el final de mis días. Gabriel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Nunca nadie le había ofrecido algo tan puro, tan ferozmente sincero. No era una súplica. No era sumisión. Era una entrega total, nacida de fuerza, no de debilidad. Sin pensarlo, cayó también de rodillas frente a ella. Sus manos, callosas por años de combate, buscaron las de Liria, atrapándolas entre las suyas. La calidez de su contacto, el temblor leve que recorrió sus dedos, le dijeron más que cualquier palabra. Gabriel inclinó su frente hasta tocar la de ella, cerrando los ojos. Mi alma es tuya. Mi vida es tuya. Mi destino, a partir de ahora, caminará junto al tuyo. No fue necesario decirlo en voz alta. La promesa quedó sellada entre ellos, en el latido compartido, en el aire cargado de una electricidad que parecía provenir del mismísimo corazón de Cintora. En ese instante, algo más allá de lo físico los unió. Algo que ningún juramento humano o alienígena podría romper. Algo que el universo, caprichoso y cruel, había tejido en secreto mientras ellos luchaban en lados opuestos. La lluvia siguió cayendo, empapándolos, borrando las fronteras de sus mundos. Y en medio del templo olvidado, entre ruinas de piedra y cenizas de imperios, nació algo nuevo. Algo que ninguna guerra podría destruir. La noche cayó pesada sobre Cintora, cubriendo el mundo en un manto de sombras rasgadas apenas por el fulgor de las hogueras lejanas. En las ruinas del templo, Gabriel y Liria se refugiaban en el silencio, sus cuerpos exhaustos pero sus corazones latiendo con una fuerza renovada, desconocida para ambos. El juramento que los había unido era ahora un lazo invisible, más fuerte que el acero, más real que cualquier promesa escrita. Pero la paz era un espejismo que no podía durar. Un sonido quebró la calma, primero apenas un rumor, luego un retumbar sordo que hacía vibrar las piedras bajo sus pies. Gabriel se puso en pie de inmediato, sus sentidos alerta, su cuerpo preparado para luchar aunque no tuviera más arma que su propia furia. Liria se levantó junto a él, su rostro endurecido por una nueva determinación. Desde las grietas del horizonte, surgieron ellos. Una patrulla de élite, guerreros imperiales con armaduras negras como la noche y lanzas de energía que silbaban en el aire. Sus pasos eran sincronizados, implacables. Entre ellos, destacando por su porte y su mirada implacable, venía Caelor, el hermano de Liria, príncipe heredero de Cintora, su lanza real brillando con un resplandor frío y cruel. La mirada de Caelor se clavó en Liria, luego en Gabriel, y en sus labios se dibujó una mueca de desdén y furia contenida. «Entregadle al humano, o arderéis junto a él». La voz de Caelor retumbó en las ruinas, llevando consigo la promesa de destrucción. Gabriel avanzó un paso, situándose delante de Liria, su cuerpo una barrera viva entre ella y el escuadrón. No tenía armadura. No tenía arma. Solo su determinación, endurecida por años de sobrevivir en campos de batalla mucho peores que este. Liria sintió como cada fibra de su ser quería gritar, como su sangre real le ordenaba someterse a la autoridad de su hermano. Pero ese lazo de familia, de deber impuesto, se sentía ahora lejano, débil comparado con la promesa que había sellado bajo el templo. Su mano buscó a ciegas en el suelo y encontró lo que necesitaba, una lanza ceremonial caída, olvidada entre los escombros. Era vieja, su hoja mellada, su asta astillada, pero en sus manos vibraba con un propósito renovado. Sus dedos se cerraron alrededor del arma mientras su cuerpo entero ardía con una fuerza que nunca antes había sentido. Los soldados avanzaron. El primero levantó su lanza y apuntó directamente al corazón de Gabriel. «No lo tendrán». La voz de Liria cortó el aire como una espada. Con un grito de guerra que desgarró el silencio, se lanzó hacia adelante, girando la lanza en un arco perfecto. El primer soldado cayó antes de entender siquiera lo que había pasado. El segundo intentó detenerla, pero Gabriel, sin pensarlo, se lanzó también, arrebatándole el arma y bloqueando el ataque con un movimiento brutal y preciso. La batalla estalló como un trueno. Liria y Gabriel luchaban espalda contra espalda, sus movimientos sincronizados por una confianza que ninguna palabra podía igualar. Cada golpe, cada esquiva, cada respiración, era una danza feroz que convertía el caos en arte. Caelor, viendo a su hermana luchar junto al enemigo, sintió la rabia desbordarse en su interior.
Rugiendo de ira, se lanzó contra ella. Liria giró para enfrentarlo, su lanza chocando contra la de su hermano en un estallido de chispas. «No soy tuya. No soy de nadie». Cada palabra iba acompañada de un golpe, de una estocada, de una afirmación. Y Caelor, por primera vez en su vida, vio en los ojos de su hermana algo que no podía controlar. Algo que no podía destruir. Independencia. Caelor cayó de rodillas, su lanza rota, su pecho herido no por las armas, sino por la traición que no entendía. Gabriel y Liria se quedaron de pie entre los cuerpos derribados, sus pechos jadeando, la lluvia lavando la sangre de sus heridas. No se dijeron nada. No hacía falta. Habían elegido. Y su elección ya no podía ser deshecha. En ese campo de batalla improvisado, bajo la mirada muda de los ancestros, Gabriel y Liria no solo habían vencido. Se habían reclamado el uno al otro. Y el universo entero, aunque aún no lo sabía, había empezado a cambiar. El eco de la batalla se desvanecía en el aire saturado de lluvia y sangre. Los cuerpos de los soldados caídos se esparcían entre los charcos de barro teñidos de azul y rojo. El único sonido que persistía era el de sus respiraciones entrecortadas, pesadas, como si cada latido de sus corazones fuera una batalla en sí misma. Gabriel sentía el ardor de las heridas abiertas recorrer su cuerpo. La sangre le nublaba la vista, pero sus ojos nunca perdieron el foco. Cada vez que parpadeaba, veía a Liria, aún de pie, aún hermosa en su furia sagrada, empapada por la tormenta que no conseguía apagar el fuego que la envolvía. Ella se giró hacia él, sus cabellos pegados a su rostro, sus labios entreabiertos buscando aliento, su lanza temblando en su mano como si se negara a abandonar la lucha incluso ahora. Y en esa imagen, en esa figura erguida contra el caos, Gabriel encontró algo que había creído perdido hacía mucho tiempo. Algo que ni siquiera la guerra había logrado arrebatarle por completo. Esperanza. Liria tambaleó apenas un paso, el peso de su dolor y su elección amenazando con derrumbarla. Gabriel reaccionó instintivamente, corriendo hacia ella, atrapándola entre sus brazos con una fuerza desesperada. El contacto fue brutal, necesitado, sin suavidad ni permiso. Ella no se resistió. Al contrario, se aferró a él como si la gravedad misma dependiera de su abrazo. Sus cuerpos colisionaron, empapados, sangrantes, cansados. Pero vivos. Más vivos que nunca. Gabriel la sostuvo con una mano firme en la espalda, la otra enredándose en sus cabellos mojados, y la miró a los ojos. No había palabras para lo que quería decirle. Ningún idioma conocido podía abarcar lo que sentía en ese instante. Así que eligió el lenguaje más antiguo y verdadero. La besó. Fue un beso salvaje, torpe en su desesperación, cargado de la rabia contenida, del dolor, de la pasión incontrolable que había crecido entre ellos como una semilla bajo tierra, esperando el momento para estallar en vida. Liria respondió con igual ferocidad, aferrándose a su cuello, dejándose llevar por una fuerza que no podía, no quería, detener. El beso fue un choque de mundos, una declaración de guerra a todo lo que los había separado. No había dulzura en él, solo necesidad, solo hambre de algo que ambos sabían que no podían negar. La lluvia golpeaba sus rostros, sus cuerpos, como látigos insistentes, pero ellos ya no la sentían. Ya no sentían el frío, ni el dolor de las heridas, ni el peso de las decisiones tomadas. Solo se sentían el uno al otro. Cuando finalmente se separaron, sus frentes se apoyaron juntas, sus respiraciones mezclándose en el pequeño espacio que quedaba entre ellos. Liria abrió los ojos primero, encontrando los de Gabriel, y en su mirada encontró la certeza absoluta de que ya no eran dos almas errantes. Eran uno. La tierra tembló de nuevo, esta vez no por el peso de los ejércitos, sino por la llegada de una nueva era. Allá, en el horizonte, nuevas fuerzas se agrupaban. No era el final. No era la última lucha. Pero era su principio. Gabriel deslizó una mano por la mejilla de Liria, y sin necesidad de palabras, ella asintió. No se rendirían. No mientras se tuvieran el uno al otro. Y así, entre la lluvia, la sangre y la promesa de más guerra por venir, sellaron su pacto definitivo con un beso que ningún imperio podría borrar. Un beso que los haría imparables. La lluvia persistía como una bendición silenciosa mientras los primeros rayos de un nuevo amanecer teñían el horizonte de un dorado suave.
Los campos que horas antes fueron escenario de muerte ahora parecían bañados en una luz renovadora. El mundo mismo, exhausto por la guerra, respiraba al fin. Gabriel y Lyria caminaban entre los escombros, sus pasos sincronizados, firmes, decididos. No quedaban enemigos que enfrentar. No quedaban órdenes a las cuales obedecer. Solo quedaban ellos, dos seres de mundos opuestos, unidos por algo más fuerte que la sangre, más poderoso que la historia. Las fuerzas de Caelor habían sido derrotadas no solo por la habilidad, sino por la fuerza imparable del juramento compartido. Los soldados restantes, al ver a su princesa luchar y proteger al humano como si fuera su vida misma, habían soltado sus armas. Algunos se arrodillaron. Otros, simplemente, se alejaron en silencio, entendiendo que el mundo que conocían ya no existía. La caída del viejo régimen no fue anunciada con grandes discursos ni conquistas. Fue sellada en la mirada de Lyria mientras alzaba la lanza rota en lo alto, y en el grito espontáneo que surgió de aquellos que la seguían, no como esclavos, no como súbditos, sino como creyentes en un futuro que apenas empezaba a formarse. Cuando llegaron al corazón del antiguo palacio, a la sala del trono derruido, Lyria se detuvo. Sus ojos dorados recorrieron las columnas rotas, los tapices desgarrados, los símbolos de un imperio que había olvidado cómo escuchar el latido de su propia gente. Gabriel se acercó a ella en silencio, sus heridas aún frescas pero su espíritu más fuerte que nunca. Se colocó a su lado, su mano buscando instintivamente la de ella. Y Lyria, sin dudar, entrelazó sus dedos con los suyos. Frente a todos los sobrevivientes reunidos, bajo el cielo que por primera vez en generaciones no estaba cubierto de naves de guerra, Lyria habló. No gobernaré sobre ustedes. Caminaré junto a ustedes. Mi fuerza será su escudo. Mi corazón será su casa. No más guerras impuestas. No más cadenas invisibles. A partir de hoy, seremos libres. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un rugido de aclamación que hizo vibrar el suelo. Lyria sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia en sus mejillas. Lágrimas de liberación, de victoria, de amor. Se giró hacia Gabriel, su expresión vulnerable y orgullosa al mismo tiempo. Él entendió antes de que ella pudiera siquiera hablar. Porque sus almas ya hablaban un idioma que no necesitaba palabras. Se acercó, acariciando su rostro como si ella fuera la cosa más preciosa que el universo le había ofrecido. Y allí, frente a todos, en medio de un mundo renacido, la besó de nuevo. Esta vez no fue un beso de desesperación. No fue un beso de guerra. Fue un beso de promesa. De eternidad. Los aplausos estallaron alrededor, pero para ellos solo existía el calor de sus labios, la certeza de que no importa lo que el futuro trajera, juntos podían enfrentarlo todo. En los meses que siguieron, el imperio de Cintora se reconstruyó no sobre el miedo, sino sobre alianzas voluntarias. Humanos y cintorianos trabajaron codo a codo, tejiendo un tejido nuevo de culturas mezcladas, respetadas, celebradas. Gabriel se convirtió en algo más que un símbolo. Se convirtió en el primer protector de la nueva era. Y Lyria, la princesa que había roto sus cadenas, fue coronada emperatriz no por linaje, sino por amor. En las noches tranquilas, caminaban juntos bajo los cielos estrellados de su mundo compartido, recordando la batalla, la promesa sellada en el templo, los besos bajo la lluvia. Y cada vez que Gabriel rozaba su rostro, cada vez que Lyria apoyaba su cabeza en su hombro, ambos sabían que no habían ganado solo una guerra. Habían conquistado el único reino que realmente importaba. El uno al otro. Y fueron felices. Verdaderamente, para siempre.